Quieren escuchar a su estrella favorita. Todos quieren saber más de ti y de lo que has hecho en toda tu vida. El jacuzzi te hará vibrar y también te hará sudar. El jacuzzi te dará lo que nadie da. Si no juegas bien fútbol, eres gay. Quise estar en todos los sitios de todas las productoras y que cuando abriera Twitter saliera yo. Hay gente, nosotros nos comemos el cerdo, los musulmanes, eso les parece asqueroso. Exacto. Como a nosotros nos parece asqueroso que un chino se come un perro. Puntos de vista totalmente opuestos, pero los dos tenemos la razón. Creo que un buen trabajo es el que hace sentir a la gente algo. Ay, el anuncio. Buenas noches, Justin, Jorge, ¿cómo te presento? Ven aquí, cuéntanos. Justin, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal todo? Muy bien. Bien, muy bien. Te has puesto así, muy bien. Cómodo. ¿Todo bien? ¿Por Barcelona? ¿Estás viviendo en Barcelona o estás...? Sí, me mudé aquí hace 6 meses. Sí, De Madrid, estuve 2 años en Madrid. Ajá. Vale, o sea, pero antes vivías en Madrid y de ahí viniste de México, ¿no? No, ¿Directo? de Londres. Londres. No, en Londres estuve... Estudiando. Sí. Bueno, y casado 2 veces. 2 veces estás casado? Sí, ¿Y los dos eso? en Londres. Oye, cuánta información de golpe, ¿no? Esto es como- Así Bueno, eso no te lo voy a decir. vamos a ir poco a poco, va. Bueno, a ver, entonces, Justin o Jorge, ¿cómo te presento? Porque yo no sabía que había otro Otra persona. artista. No, bueno, vamos por Jorge. Empezamos por Jorge, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, empezamos, tu Jorge es tu nombre Real. real. Exacto. Mi Vale. nombre es mexicano. Jorge nace En Morelia, México. Y ahí imagino que te dio ¿por qué te dio la vena por el mundo del cine, el teatro? Es que desde niño, o sea, cuando eres niño y te preguntan qué quieres ser de grande, y que uno dice astronauta, policía, no sé qué, yo decía productor de cine. ¿Y por qué? ¿Desde niño? Porque mi abuelo era un fanático de la tecnología, pero siempre, o sea, tenía cámara de cine, o sea, de 16 milímetros, tenía siempre cámaras de video, una sala de edición audiovisual en su casa. Entonces te viene un poco inculcado, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Y la verdad es que para él era un hobby. De repente en eventos familiares, no sé, Navidad o el bautizo de algún sobrino o primo o algo, me decía que lo puedes grabar tú. Y entonces no dejaba que todos los nietos usáramos sus cámaras, solamente los 2 mayores, o sea, otro primo y yo. Y entonces las primeras veces yo cogía la cámara y era de lo que veía yo en la vida real, lo quería grabar. Así se empieza. Exacto. Y no, él me decía, es que sabes que tienes que ir dejando que se absorba la imagen, desplazando poco a poco para la gente que lo vea y bla, bla, bla. No se mare. Ajá. Y lo curioso fue que luego me fui a Londres a estudiar cinematografía. Me dijeron traes muy buen nivel de cámara. Wow. Y eso Todo eso había sido por mi abuelo. Por tu abuelo. Es que cuando he empezado a averiguar sobre Justin Jet, resulta que me encuentro con Jorge, Ajá. ¿no? Y bueno, le he dicho yo, me interesa mucho más Jorge, claro, y digo, que no quita que no también me interese Justin Ya. Jet. He visto que has hecho cortometrajes que han ido a festivales internacionales. Sí. Incluso has trabajado con actores ganadores de un Emmy. Sí. Bueno, el primer mexicano nominado a un Emmy, sí. Sí, fue protagonista de un... O sea, que no es moco de pavo, ¿no? Como se dice Exacto. aquí. O sea, que- Bueno, no sé qué significa. Moco de pavo que no es tontería, que no es algo Ya. poco. Ya, ¿no? ajá. Claro. Bueno, es que me tomo muy en serio lo que hago. O sea, si estoy haciendo cine de arte o un cortometraje, lo tomo muy en serio. Si estoy haciendo, lo tomo muy en serio. O sea, con la misma seriedad que tomo todo lo que me gusta y todo lo que hago. Claro, y este salto del mundo del cortometraje, del cine, de los festivales internacionales, que digamos que has tenido 3 cortometrajes que han ido a festivales, que han tenido buena crítica, Sí. este salto al cine no ¿por qué? ¿A qué se debe? Pandemia. Pandemia. O sea, sí, en la pandemia, a ver, yo estaba viviendo en Londres con mi segundo esposo. Y, o sea, literal, me casé. Luego nos 2 contarás lo de veces. segundo Exactamente. esposo, porque uno de estos es Sí, 4 bodas sin funeral. Estaba en Londres trabajando freelance para varias productoras, canales de televisión, etc. Y con la pandemia paró el mundo del entretenimiento, o sea, ya no podías grabar. Ya. O sea,
todo lo que era no sé, teatro, televisión, deportes, o sea, bueno, el mundo en general paró con la pandemia. Tenía un Instagram con algo de seguidores, así no enorme, pero no sé, 80,000 seguidores. Bueno. Por entre lo del cine en México, que había ido a festivales y etcétera, etcétera. Entonces mi perfil allá se hizo un poco público y de repente pasó algo que en el momento yo pensé que se me acababa el mundo, la dignidad, el futuro, porque una persona malintencionada en México, envié mis fotos en Grindr a alguien y las pusieron en una página de Twitter que, no sé, tenía 100,000 seguidores en México o algo, con mi nombre real, la ciudad donde soy, vínculos a mis trabajos de cine, básicamente el cineasta tal de tal ciudad. Pero a ver, ¿cómo te ocurre tú siendo ya conocido? O por yo pensé que no era muy conocido en México. Bueno, pero al final tú sabes que estas cosas crean mucha expectativa, mucho morbo, mucho polémica. polémica. Era un cineasta local que había ganado un par de festivales y ya. Aunque había trabajado con gente importante, proyectos que les había ido bien en festivales, pero sabes, nunca me imaginé como hay gente que le interese yo más allá de mi trabajo. O sea, para mí lo que yo quería era que lo que se hiciera famoso fueran mis cortometrajes, ¿sabes? Claro. O sea, mi obra. O sea, para mí, mi pasión es, y bueno, era y es, y detrás de las cámaras. Le empecé a tomar el gusto a estar enfrente de la cámara, igual cortometrajes, proyectos, de que de repente me metían, me invitaban y empecé a soltarme y me gustó. Quiero ser cineasta, quiero ser director, escribir historias, grabar y... ¿Crees que hay un poco de similitud entre ser cineasta, cortometrajes, películas, lo que sea, a hacer también cine, en definitiva, no por? Sí, muchísimo. A muchos les pide la espinita de no haber llegado a lo mejor a... Yo, por ejemplo, yo estudié interpretación y nunca llegué a ser actor. Como también por circunstancias de la vida, ¿no? Porque tampoco puse mucho empeño porque estudié 2 años y ya lo dejé. Pero sí que es verdad que al hacer cine no por, en el tema de editar, en el tema de montar, en el tema de explicar una historia, en el tema de producir, todo eso al final me quita un poquito no es lo mismo, pero sí un poquito me quita las piezas. Exacto, no es lo mismo, pero es parecido. Sí. Estás contando una historia, es una historia de otro tipo y para otro tipo solamente que se nos ve la... Exactamente. Pero lo que quieres es que el espectador tenga una reacción y que sienta algo. Claro. Entonces, normalmente, si es algo de arte o terror, pues quieres que a la gente le dé miedo, que brinque en el asiento. O si es drama, que llore, si es romántico, que se emocione. Claro. Y obviamente si es no por, bueno, lo que quieres es que la persona tenga otro tipo de estimulación. Pero finalmente todo va sobre la misma línea. O sea, yo creo que un buen trabajo es el que hace sentir a la gente algo. Lo que sea. Repulsión, amor, esperanza. Lo que te propones, ¿no? No lo contrario. Porque exactamente. O sea, lo contrario, bueno, hay muchas de humor involuntario que son buenísimas. La de The Room, que es una película de culto, porque es tan mala. Bueno, como la Mae West, ¿no? Que hacía las películas, pero sin embargo está como muy... Exactamente. Pero, o sea, hay excepciones. Un regalo, wow. ¿vale? Que Addicted te hace, que es un bañador que, como ves, tiene las estrellitas. Qué lindo. Tenemos aquí atrás. Sí. Esta temporada es de estrellas. Qué lindo. Y te voy a hacer que te lo pruebes aquí dentro del jacuzzi. Wow. Y teniendo un poco de cuidado que YouTube no nos censure. Ya, no. O sea que tendrás que hacer un poco de malabares y acrobacias. Vamos a dale al botón, ¿sabes? Del jacuzzi para que haga burbujas. De los dos. Y se vea ella. Sí. Hazte miembro ya para ver algo más. A ver cómo se No te quedes con las ganas de ver a tu estrella brillar. Ver a Víctor Rom, te alegrará un montón. Al desnudo quedará Martín más icónicas. Charlie te dará lo que te hace vibrar. Andy Surpite y hasta un Goya la pantalla aparecerán.
Y solamente podrán ver cómo se lo ha probado los que son miembros del canal, así que los que no sois miembros ya os podéis hacer miembros para poder ver cómo se ha cambiado el bañador. Aparte, detrás de las cámaras y bueno, muchas cosas más. Gracias, sí, gracias. De nada, hombre. Bueno, sigamos con la entrevista. Vamos a ver el tema de Justin Jorge. Yo es que ya voy a hacer hincapié en eso. ¿Tienes miedo de que Justin se coma a Jorge? No, pero de que las personas lo hagan, no yo. O sea, sobre todo en el aspecto romántico, me ha pasado de que la gente se enamora o quiere a Justin por la fantasía, o sea, lo que ven. Lo que ven en la pantalla, ¿no? Exactamente. Y sabes, o sea, de repente con chicos con los que he salido y saben que mi nombre es Jorge y me llaman Justin, y es como... Claro, porque te han conocido como Justin. Exactamente. Claro, eso suele pasar. Suele pasar. Pero bueno, ¿a ti te importa eso? ¿Te gusta más que te llamen Jorge o Justin? Es que soy... Los dos. No. ¿No? Soy Jorge y Justin es un personaje. O sea, ¿no? Exactamente. Es como... Obviamente, guardadas las diferencias y la proporción. Si a Chris Hemsworth lo ven en la calle, le dicen Thor. ¿Sabes que la mujer de Thor Ajá. es española? No. ¿No sabes? ¿Quién es? Elsa Pataky. Es una actriz Elsa española. No ha despuntado demasiado. Bueno. Ha hecho algún par de películas así de algún director conocido, pero bueno, la pobre... Le sirve para casarse con él. Pero bueno, oye, le ha servido para casarse con él, que no es poco, que no es poco. Exactamente, exactamente. En muchos de los cortos que he visto, por lo que he podido leer, Ajá. es como que luchas contra la discriminación sexual, sobre todo LGTB. Sí. Esto se debe a porque tomas conciencia, digamos, de tu comunidad, o simplemente porque quieres ser un abanderado, o porque concretamente es porque tú podías ser cineasta y ya, sin embargo te implicas en el tema de discriminación. ¿Has sentido tú discriminación? Sí, por supuesto. ¿Sí? En México, concretamente, imagino. O en general. En México y hace mucho, o sea, cuando era niño y adolescente. La verdad es que la gente, la sociedad ahora es mucho más abierta en México. Pero bueno, cuando yo estaba creciendo, no. Ya. Entonces, viví esa discriminación y rechazo a lo gay en carne propia. Bueno, de niño yo pensaba que había algo mal conmigo porque me educaron como católico, como todos los mexicanos. Ir a la iglesia el domingo para escuchar que el sacerdote dijera los homosexuales se van a ir al infierno. O sea, es como... Es que soy, o sea, Dios, cúrame, ¿sabes? Entonces, por un lado, tienes la religión que no te acepta y luego, por otro lado, en la escuela el bullying por no jugar deportes grupales con los demás o no ser tan masculino como los otros niños. ¿No jugabas a deportes grupales por? Porque era malísimo. Era porque... malísimo. Pero bueno, eso tampoco es... Le tenía miedo al balón. Bueno, pero ser bueno en el balón no significa que tienes que ser... En México sí. O sea, si no juegas bien fútbol, eres gay. ¿Y es verdad? ¿Se confirma luego que eres gay? Pues... En tu caso sí. Exacto, aquí está la prueba. O sea... No, pero no, tengo muchos amigos... A mí me gusta siempre el fútbol. Ya. ¿Pero juegas? ¿O solo...? No, bueno, era portero. Pero no tenía habilidad. Posición gay. Sí, el portero es el gay. Claro. Es que no sabemos. Ajá, claro. O sea. Bueno, por lo menos. Oye, jugaba, ¿eh? Tú no jugabas. Ya, no, te voy a decir. A mí siempre me ponían de defensa. Y la verdad es que. También una buena posición, ¿no? No, pero te voy a decir. O sea, era el más malo y era el único que cobraba. Porque teníamos un jardín grande en México con mi familia. O sea, en mi casa. Y entonces todos eran futboleros. Soy de una familia grande, o sea, somos 5 hermanos. Pero además muchos primos. Mi papá tiene 7 hermanos, mi mamá 11. Entonces, o sea, siempre invitaban a los primos de mi edad a jugar fútbol a casa. Y nunca se completaban los equipos, faltaba uno. Entonces era típico de que mi papá, Jorge, ¿quieres venir a jugar fútbol? Y yo, no me gusta. O sea, te pago. Sí, me pagaba. Y claro que mi hermano y todos los primos decían, pero es que es el más malo y es el único que le pagan. ¿Por qué? Claro, yo no quería jugar. Claro, quería jugar. Pero la verdad es que no era tan malo. De defensa no era tan malo. Pero
es eso, le tenía miedo al balón. Y ya después que empecé a jugar de adolescente más grande, me gustaron los deportes. O sea, yo después entré en Otro eso tipo de deportes, ¿no? por gusto, o sea, no por tener que cumplir un rol. Ya. ¿Qué ¿Sabes? deportes te gustan? Ninguno. O sea, no, a ver, no, el fútbol la verdad es que sí me gusta, o sea, pero le cogí el gusto después de mucho ¿El fútbol tiempo. o los futbolistas? No es lo mismo, ¿eh? Las dos cosas. No es lo mismo. Las dos cosas, las dos cosas. No sabía que eras mexicano. No, No, me he enterado hoy, averiguando un poquito sobre ti. no, de hecho mucha gente, después de 12 años en Inglaterra, pensaban que era inglés, bueno, tipo pakistaní, Sí, bueno, hay mucha gente que... nacido en Inglaterra. Como en Nueva York. Ahí, Exacto, ahí, exacto. de allí. Pero sí. ¿Y estuviste aquí, en Londres? en Londres, ajá, del 2010 al 2022. ¿Y te licenciaste en? No, maestría. En Londres hice una Maestría. maestría en cinematografía, en la London Film School, que es Que no, pues esto no... la mejor o de las mejores del mundo. Está muy bien. Es muy, muy O buena. sea, sí. ¿y por qué no cambias ya el Justin por el Jorge para toda la vida? Porque No. piensa que ahora es como yo, por ejemplo, tengo el Vicious Man y tengo ahora el Jordi Man, Ajá. ¿no? Pues Sí. va un poco encaminado, o sea, primero hice Exacto. Vicious Man, pero ahora, por ejemplo, me gusta más esto. Por ejemplo, Sí. me gustaría que esto tuviera más repercusión Ya. que las películas, por ejemplo. Ajá. Entonces, pues cambio Jordi Man. Entonces, luego me va a dar igual que la gente vea películas como Vicious Man. Porque yo soy así, o sea, me da Claro. igual. No, a mí tengo, igual. no tengo en ese sentido, no tengo pudor. Porque pienso que quien las ve, ya está, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué me van a decir? Claro. ¿Entiendes? O sea, pues tú tienes que pensar lo mismo. Sí. Vale, tú eres Jorge, director, ¿crees que no te van a respetar como director porque hayas hecho cine por? Mira Sylvester Stallone, un montón de actores que han hecho, ¿sabes? Pero no, lo que te había dicho hace rato, de cuando fue la pandemia y de que hubo algo que me hizo pensar en mi reputación, no fue ni el OnlyFans ni el no por. Fue lo que te dije de Twitter, que publicaron mis fotos Ya. sin mi consentimiento y eso. Pero bueno, Perdona, que te interrumpa. De fotos a hacer ñaca, hay un derecho, ¿eh? No es lo mismo que te publiquen Claro. fotos, que eso queda como sí, bueno. pero ahí- eran fotos muy explícitas. Y la... Pero no es lo mismo. Tú te No. metiste luego en esto porque dijiste, no quiero. No, ¿Sí o no? mira, fueron muchas cosas. Una es que quise aprovechar. O sea, la verdad es que las fotos y el tweet, eso sí se hizo un poco viral en México porque gente conocida de ¿sabes? Estados del norte de México, del sur, me escribían a tus fotos. O sea, la verdad es que mucha gente las vio. Y Pero eso se olvida. quise O sea, capitalizar, no, pero pero al final tú las obviamente, seguramente ahora nadie se acuerda, pero en el momento Claro, en el momento que, sí. que la gente las tenía en mente o en el móvil, pensé voy a capitalizarlo porque estaba, te digo, sin ingresos por la pandemia y la gente de mi Instagram me decía, abre un OnlyFans, me quiero suscribir. Y yo decía, es que soy, ¿sabes? Me da vergüenza, Sí, ya sí, está. soy muy Claro. sexual, pero un poco Mi vida. pudoroso. Mi familia son muy conservadores, etc. Entonces, tenía siempre todas esas excusas. Y de repente, cuando salen esas fotos, de que dije, ya todo el mundo me vio, Ujú. dije, bueno, pues... Y les gustó. Entonces dije, bueno, pues... Dijiste Anchas Castilla, como se dice. Ajá. They were nude photos of me in Playboy and Penthouse magazine. But I was expected to feel ashamed when these photos came out, and I was not. And this puzzled people. Y luego la otra es que tenía ya problemas con mi segundo esposo. Ujú. Habíamos terminado, empezamos a hablar de divorcio y me dijo, no te quiero volver a ver en mi vida. Por las fotos. No, por problemas de la pandemia. Me dijo, no te quiero volver a ver en mi vida, nos peleamos feo. Y la verdad es que yo, quizás de manera infantil, le dije, pues no me vas a volver a ver en persona, pero me vas a ver en redes. O sea, no vas a Eres poder... vengativo. Ahora no. O sea, no tengo tiempo ni quiero gastar mis energías en guardarle rencor a alguien. Pero bueno, en ese momento me dolió mucho
dijiste, te vas y a entonces quise estar en todos los sitios de todas las productoras y que cuando abriera Twitter saliera yo. O sea, para enseñarle lo que se había perdido. Ahora, yo creo que lo sabía, ¿no? Yo creo que lo sabía o no. Ah, no, él me decía de que yo era un activo malísimo. ¿Sí? Sí. Y yo le decía, pero es que a todo el mundo le encanta. A ver, era una relación abierta. Claro, para Y muchos entonces, jóvenes, evidentemente. o sea, pero es que yo me ponía un poco dominante. O sea, me gustaba Y el el- breath y control y de repente taparle la nariz. Y entonces, a él, de repente, la primera vez que lo hice, ¿sabes? Me aventó. ¿Qué haces? Y yo, es que a todo el mundo le gusta. Pues a mí no. Hazte miembro ya para ver algo más. Si te encuentras con todos los sátiros, ¿qué pasa? ¿Quién es dominante y quién es...? No, sí. Ah, ¿Dónde vienen los tienes que roles? ver mi nueva película. No te quedes con las ganas de ver a tu estrella brillar. Yo pensaba que el resto de mi vida le iba a pasar en Londres con mi esposo. Ujú. O sea, yo me casé, cuando me casé, Te casaste por amor. sí, Las dos veces. más la segunda que la primera. A ver, la primera estaba enamorado. Fue una ilusión, la primera, ¿no? La primera estaba enamorado, pero no era el momento. Ujú. O sea, fue muy pronto en la relación, pero queríamos estar juntos y la única manera de estar juntos era casándonos. ¿Y tuviste bodas siempre? ¿Cómo ibas Íntimas, vestido? pero sí hubo banquete. ¿Cómo ibas vestido? La primera, traje negro, o sea, un traje negro, corbata negra, camisa blanca. La segunda, azul, Ujú. con corbata roja. Londres empezó a cambiar, bueno, Inglaterra, porque me tocó el Brexit. Ujú. Y entonces vi una parte, ¿Qué no te gustó? sí, que no me gustó y que no conocía de Inglaterra. Ujú. Y después de eso, vino la pandemia y a ver, estar casi un año encerrado en casa, tampoco es como muy agradable, todos lo vivimos. Ya. Pero en Inglaterra fue muy heavy el lockdown, o sea, duró mucho tiempo y fue muy estricto. Entonces, después de eso, con la pandemia, te digo, empezaron a haber problemas en mi relación y entonces terminamos y para mí fue Brexit, pandemia y ya no estoy casado, ¿qué hago en Inglaterra? O sea, mi Es razón de horrible, estar en vivir ahí Inglaterra... Es horrible, ¿no? Un poco. No, yo me lo pasé muy bien, me encanta. Bien. Me di cuenta que no estaba allí ni por el país, Ni por nadie. no, sino por mi relación. Ujú. Y al no haber relación, yo no tenía razón de estar allí. Pero además ya había empezado a trabajar en Cine Nopor y sé que como el hub de la producción en Europa Ujú. es Barcelona. Y entonces empecé a viajar mucho a España. Y la verdad es que 2 semanas de cada mes las pasaba en España y 2 en Inglaterra. Pero pagaba una renta completa en Inglaterra. Y ahí Que es carísimo. muy cara. Ahí, claro, claro. Exacto. Entonces si estoy viajando allá de trabajo, luego vengo aquí para ver a mis amigos, descansar y salir. Pues me traslado. Mejor me muevo allá. Muy bien. Cuando terminé mi relación allá, etcétera, me vine acá y entonces ahí sí empecé a pensar. Pues no sabes que el mejor pasaporte del mundo es el español. No, sí, ya lo sé ahora, Ajá. pero es que te digo, a mí lo que me importa ver a estar con mi pareja, con mi esposo. Claro, claro, claro. O sea, Bueno. eso se terminó y entonces... ¿Va a haber una tercera? Sí, ¿Sí? sí, por supuesto. Quiero ser el Liz Porque me has Taylor contado, me has contado que tienes pareja de y que estás muy contento. Sí, ¿No? y me casaría, sí, Y te casarías otra vez. por supuesto. Muy bien. Como Dórrego. Bueno, yo quiero retransmitir esto, ¿eh? Claro. Sí. No, la verdad es que sí. A ver, Oye, sería bueno, ¿no? También imagínate hacer como un reality de tu boda. sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Y luego lo vendemos aquí a alguna Eh, Netflix o Él alguna es- plataforma. él está empezando en este mundo... ¿También? Sí. ¿Pero lo has conocido empezando o tú lo estás introduciendo? No, nos conocimos en su primera producción. Ah, Ajá. Y fue un clic inmediato, brutal. O sea, las 3 personas con las que más química he tenido han sido mi esposo número 1, entonces, mi esposo número 2 y mi pareja actual. por eso te casas, ¿no? O sea, sé que no es lo más importante. Ahora la pregunta es, Uf. No, a ver, lo que... o te la hago más reducida la pregunta. Ya.
Tengo que escoger una. Tengo que escoger una. Claro. Amor. Muy bien. Yo también tengo bien. Pero si se combinan las dos cosas, si la persona que amas es con la que tienes el mejor sexo, bueno. Fuéramos solo los de caso que deberíamos haber Exactamente. Como lo de las croquetas y concretas. Ajá, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta, no? Croquetas. ¿Concretas o croquetas? ¿Cómo es? Croquetas es la Croquetas. correcta, ¿Te claro. dice concretas? ¿Aeropuerto o aeropuerto? ¿Cuál es la primera? ¿Aeropuerto o aeropuerto? ¿Aeropuerto o aeropuerto? Aeropuerto. Sí. Claro. Que también hay mucha gente que Pero se sí, equivoca. aeropuerto, sí. Bueno, es que el español es así, eso sí de rico. Ya, exacto. Como Es quieras verdad. lo hablas. Hombre, hay palabras que se utilizan para un montón de cosas, pero depende Sí, del sí, contexto, sí. ¿no? Sí. Así que bueno. Mm. Bueno, quería preguntarte sobre la identidad de género. Ah, Sabes que ahora pues hay un boom de géneros, ¿no? Que está Sí. binario, No binario, no binario, lo multipriminario. No sé exactamente los que hay, pero hay muchos. sí. ¿Qué piensas sobre ello? ¿Y en cuál te catalogas tú? Ahora, no sé si por un día sentirme más femenino, voy a decir que mi artículo sea ella. Claro. Hola. ¿Sentirte femenino es ser más pasivo para ti? Porque- No, porque no, nada que. No, no tiene nada que ver. yo creo que. ¿Ser femenino es ser más sensible para ti? ¿Qué es ser femenino? Ser femenino más suave. Pero eso no es patrimonio de las mujeres. No, pero está relacionado con. O sea, simplemente, o sea, lo mismo, yendo a lo binario y la masculinidad tóxica. No sé si piensas, el rosa es para las mujeres, el azul para los hombres, ¿no? Si un día me quiero vestir de rosa, no quiere decir que sea femenino, pero quizás, a ver, me encantan los perfumes. Quizás es que no tienes tantos prejuicios y te pones el rosa porque te da la gana y porque te gusta. Claro, te ve claro. bien, pero no porque sea más femenino. Sí, pero sabes que la sociedad lo ve de otra manera. Sí, la sociedad que no me sí. importa. Claro, pero tú no te puedes sentir más femenino. a ver, voy por un esto. poco más allá. Digamos, si tengo un perfume amaderado, Ujú, creo que puede ser más masculino. ujú. Y si tengo uno Frutal. afrutado floral, Ujú. va a ser más femenino. ¿Quién dice eso? Va a ser más femenino el perfume, pero tú cómo te No, sientes. pero incluso voy más allá. ¿Por qué? O sea, Mm. es lo mismo que decir que el rosa es para las mujeres. ¿Por qué las Claro. flores son para las mujeres? Claro. O sea, tú puedes ser hombre masculino Y oler a ¿no? flores. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Pero claro, se nos enseña de que es que como hombre no puedes disfrutar una flor. Pero estamos O sea, aquí para desmentir todo eso. exactamente. Y para romper prejuicios y tabús. A lo que voy, con si un día me siento más femenino es, ok, más, te digo, más suave. O sea, Ujú. hoy me quiero poner un perfume que huela a rosas. De manera meramente física, biológica. Macho, hembra. Ujú. Punto. El género, ese ya es un espectro. Es como te sientes Es como tú, te lo que sientes. te atrae. Exactamente, exactamente, Ujú. exactamente. O sea, bueno, ahora, claro, hay un tercer género, que son los hermafroditas. A ver, grabé un par de colaboraciones con chicas y películas. Y mucha gente en Twitter empezó a acusarme de ex-gay, Mm. gay for pay, ¿sabes? Y de repente había post de, ya no es gay, porque le gustan las chicas. Sí. Y tanto, no sé, haters y trolls, de que yo es que soy Sí, bi. sí, hay gente- Y no, porque yo soy gay y entonces no Ya me está. gustan las mujeres y entonces todos tienen que ser como yo. Mm. Y hazle entender, imposible. Imposible. Claro, o sea, hace 2 años que iba empezando en esto, yo creía que tenía que interactuar y discutir y comprobar mi punto. Es que ahora que ponga lo que ponga y No puedes. se queda sin respuesta. Es imposible. O sea, exactamente, o sea, no voy a ponerme a interactuar con un caso perdido. Y ¿Pero luego te decir- duele? ¿Te molesta? ¿Realmente? No, para nada. No, no. No, en el momento me molestaba. A mí sé que a mí a veces me gusta. Que me Mira. critiquen un poco. O criticarme un Sí, poco. sí. La envidia es como un puñal. ¿A quién se lo voy a clavar? No, pero no un poco. Para variar. No, pero me gusta. Para que no sea me puro gusta halago. porque me gusta ver los puntos de vista de la gente, a veces, ¿verdad? Ya. Yo a veces puedo ser que pienso que soy correcto, pienso que no sé qué sé cuánto, pero
hay gente que me dirá, no, porque tú no sé qué, no sé cuánto. Y pienso, oye, me da curiosidad. Sí. Y pienso, porque me gusta, a mí me gusta siempre la psicología. Y pienso que cuando tienes muchas críticas muy diferentes, son muchos puntos de vista diferentes. Claro. Entonces es muy curioso. Bueno, cada cabeza, muchos dicen, cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un universo. Claro, a mí que me dijeran todo que mira, que no sé qué, me aburriría. Ujú. Me gusta que haya un poco de todo. Claro. De hecho, los grandes, así que como músicos y tal, siempre tienen tanto detractores como fanáticos. Ajá, casi por exactamente. igual. Entonces son los que realmente triunfan. ¿Por qué? Porque son los que agitan a la sociedad. Exactamente, polémica. Realmente. Polémica, pero que agita a la sociedad. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, al final son los que tienen un mensaje, son los que, a mí me gustan realmente Sí. ese tipo de personajes, ¿no? Sí. Entonces, pues, a mí no me importa que me critiquen. Evidentemente, si puedo hacer caso o no puedo hacer caso, me puedo hacer caso que puedo entrar a debate. Si tienen una crítica constructiva y pienso que no estoy de acuerdo, pues me gusta un poco debatir un poco y tal. No quita que me importe y que luego me vaya a la cama y estoy pensando en eso, no, ni mucho menos. Pero sí que me gusta a veces o debatir o no, o simplemente veo que un comentario que es para hacerme daño, entonces sí que entonces no me lo hace. Es muy diferente. Entonces no me lo hace, entonces pues. Pero sí, me gusta que haya un poco de meneo en las Sí, redes, sí, ¿no? sí. No es algo que me moleste realmente. A ver, Estamos ahí para que la gente nos señale y opine, ¿no? Al fin y al cabo. te voy a decir algo que le decía siempre a mi ex esposo. Si llegábamos a discutir, le decía, es que los dos tenemos la razón. Y podrían ser puntos de vista totalmente opuestos, pero los dos tenemos la razón. Porque por las circunstancias de cada uno, o sea, su educación y sus circunstancias en Inglaterra y su personalidad le hacen pensar de esa Totalmente. manera y las mías me hacen pensar de esta manera. O sea, como mexicano, la Virgen de Guadalupe es real. Ujú. Ahora, ve y dile a un chino budista, la Virgen de Guadalupe, ¿qué es eso? Y ve y dile a un francés ateo, te van a decir es un cuento de hadas. Es totalmente así. Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, el francés tiene la razón en su contexto, el mexicano tiene la razón en su contexto y el chino tiene la razón en su contexto. Lo mismo que las religiones. Exactamente. Lo mismo. Exactamente. O sea, hay gente, nosotros nos comemos el cerdo, los musulmanes, Exactamente. eso les parece asqueroso. Exacto. Como a nosotros nos parece asqueroso que un chino se coma un perro. Exacto. ¿Sabes? Pero es que para mí es algo impensable. Pero para ellos también es impensable que nos comamos un cerdo. Exacto. Es que, ¿entiendes? Es que es así. Exactamente. Es así. Y no quiere decir que estén mal. O sea, Claro. simplemente... No, para mí está Su mal. Porque cultura. para mí, pero para ellos está mal lo mío. Y los dos tenemos la razón. Es que Es yo he así. aprendido a no pensar que está mal, sino simplemente que es diferente. Hombre, a mí O que sea, se le haga daño a un animal o que se le haga algo al animal. Para comer, bueno, pues aquí ya estamos un poco ya... sí, sí, sí. Pero que se... Claro, imagino que a lo mejor ellos tampoco lo hacen. Pero no, los chinos no me gustan mucho, la verdad. Bueno, yo viví en China 3 años. Ya, pero bueno. ¿Y te gustan los chinos? Sí. Y luego viví en Tailandia o sea, entonces he vivido en muchos países con diferentes religiones, culturas. Digo, hay belleza en todas las razas y todas Sí, las no, pero nacionalidades. digo que a mí Pero personalmente- a mí me atrae más, o sea, un hombre me atrae más que sea alto, fornido, peludo. Obviamente los chinos no lo son. Claro, y que puede haber claro. chinos guapísimos. Si tuve un novio tailandés guapísimo. Pero Sí, normalmente son otras características físicas. Y por ejemplo, las mujeres me gusta que sean Femenina. femeninas, o sea, menos altas que yo, sabes, de cuerpo pequeño. Los jóvenes. Exacto, nariz pequeña, ojos grandes. Un hombre me gusta de nariz grande. Conozco a alguien así. Un hombre me gusta de nariz grande, una mujer me gusta de nariz pequeña. Un hombre me gusta alto, una mujer me gusta baja. O sea, entonces, puedo decir, una mujer alemana, quizás, perdónenme los alemanes, no la encuentro tan atractiva. No, en Alemania. Bueno, quién me veo más sabe. en México. En México me veo No, más. quién sabe. Espero que con esta entrevista me vean todavía más. Ojalá. Pero, o sea, sabes, a ver, estuve una vez con una alemana sexualmente y era 20 centímetros más alta que yo y su espalda era más grande que la mía. Y fue como, me sentí tan raro de ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Y en cambio, cuando viví 6 años en Asia, el estar con una chica, ¿sabes? Es muy... Sin cero
bello. Pero aún una chica, pequeña, mira, ahora, ¿sabes? Es a una como- chica pues dices, bueno, pues como es eso, como se lo ve, no sé qué, te la imaginas más femenina, más aún lo voy a entender. Ya. Pero ver un chino es como un hombre y ver a un chino no me lo veo. No, para mí no es estereotipo de hombre, por lo que tú dices también. Porque Ya. sí, a mí también me gusta la gente pues, más Ya. físicamente más masculina. ¿Sabes? Entonces, claro, Que el te chino- digo, hay los chinos muy masculinos también. Sí, pero o sea, que- el pelo no te hace hombre. Claro. Pero son características que están asociadas a... No vienen del mono, vienen del reptil. No vienen del mono. No lo es. Bueno, como chinos no nos ven, pues nada. Me puedo meter con ellos. ¿Qué me has pasado de ganar en festivales cinematográficos, en plan para el cine y tal? El premio Xochipilli a la mejor película de cortometraje mexicano es para Mariana, del director Jorge Ojeda Dávila, productor Jorge Ojeda Dávila y Roberto Walmart. Tenemos aquí a Jorge Ojeda y va a decir unas palabras, por supuesto. Gracias. Buenas noches, gracias pues digo, al jurado, a la gente que asistió al festival a ver el cortometraje, la película, que respondieron muy bien a ella. Fue un trabajo muy arduo de todo el equipo, productor, director, actores, gente que hizo la música, la fotografía, maquillaje, diseño de producción. Y bueno, obviamente todos los amigos y la familia que nos ayudaron a hacer realidad este proyecto. Gracias también a toda la gente del festival por todas sus atenciones y por un excelente programa que disfrutamos muchísimo. Y luego te haces actor no por y ganas premios, pero de cine no por. Ajá. ¿No? Eres un artista. Es la noche que todos estamos esperando. Por favor, si alguno no te conoce por ahí en la casa o que está viendo este video, ¿quién sos y de dónde venís? Justin Jett, soy mexicano y vivo en Madrid. En Madrid. ¿Y trajiste algunas enchiladitas, algo de eso? No, pero las preparo yo, cocino. Y de las categorías así, ¿cuál es la que estás esperando como quiero ganar esta o a ver quién gana esta categoría? Me gustaría algo grupal y no es doble sentido, bueno también. Pero, no sé, algo que haya trabajado con más gente. Una película, una escena, algo que se ha compartido. The winner of the collaboration for the year are Roland Angelos, Justin Jett, and Go, 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 go! No sé qué pasa, pero me dan premios. Porque son los X-Beats, los Grammy Awards, ¿cuáles más son los otros que he apuntado por aquí? Bueno, un montón, Sí, un montón, sí. ¿no? A ver, está bien que hable yo de mis premios. Porque no, No, pero es que luego te la lo estoy gente preguntando piensa, yo. eres... Pero se lo estoy preguntando yo, que yo he estado averiguando. Venga, Vamos a resumir. ¿Cuál es el próximo que estás nominado y que te haría ilusión? Bueno, llevarte? hoy por hoy estoy nominado a los Gay en América. Ujú. 2 nominaciones. Con actores muy potentes de allá. Bueno, está Sir Peter. Ah, que sí, para mí entonces es el número 1 del mundo hoy, Sir Peter. está Cada Sir uno lo Peter, sabe. bueno, Sir Peter me ha dicho que vendría en febrero para estar también en la 6ª temporada. Ya. Andy, Sir Peter y hasta un Goya a la pantalla aparecerán. Y también Lobo Carrera, que Ajá. es una producción con ellos dos, además. Sí. Digo, qué casualidad que os vaya a hacer a los tres una entrevista. sí. Había hablado con los tres y que los tres formáis parte de una producción de hace poco. Sí, Es curioso. ajá, de hecho sí. Mm. Sí, qué curioso. Y bueno, veo que también está Tim Kruger, otros actores Ya. que les he hecho entrevista aquí como Bastian, Sí. Victor Rum y bueno, y otros que me gustaría hacerles, que a ver si se animan y vienen a Jacuzzi. Venga. Bueno, pues con varios actores, digamos que Sí, de sí. renombre. ¿Cuánto hace que te dedicas tanto al cine no para estar ya en primera fila con los grandes? 2 años y medio. En 2 años y medio 2 años y medio. has crecido mucho, o sea que muy bien. Sí. Como estoy tan acostumbrado a estar detrás de cámaras, creo que cuando estoy ahora frente a la cámara, sé lo que está pasando detrás de la cámara y lo que la cámara está viendo, lo que me gustaría a mí como director
ver. Entonces, como actor, Se lo estoy das. pensando como Se lo director, das. ¿sabes? Exacto. Claro. O sea, estoy pensando en lo que me gustaría como director. Y entonces yo creo que eso influye muchísimo en que en poco tiempo haya despegado y haya llegado. ¿Has dirigido alguna película no por? Sí, a ver. Porque tienes No, sí, experiencia. ajá, no para ningún estudio grande. Para ti mismo. Exacto. Bueno, sabes que exacto. yo dirigí una que la nominaron a los Grammy. ¿Cuál dirigiste? La Casa de Cartón. The nominees for the best feature length movie. ¡Ah, wow! Esa nomina- Sí. Y yo sin haber hecho, bueno, estudié interpretación, pero no he Ya. estudiado dirección. Ya, Pero ya. como me gusta mucho, Exactamente. la hice y al final pues fue reconocida y la nominaron a la Wow, mejor película sin felicidades. ser de ninguna productora. Ya, exacto. Bueno, eso, entonces... Es el amor que tú pones, ¿no? Imagino, a lo Sí, que te gusta sí, también. sí. Eso Sí, implica- la pasión. La pasión implica mucho. Sí, sí, sí. Pero en tu pues caso, eso, he ¿sabes? hecho varias y que las hemos subido con los otros actores a Rough Club, o sea, como colaboración, pero la verdad es que muy bien hechas y han sido de las más vistas y trending y la verdad es que muy bien. Claro, esta también nomina. Y me encanta, me encanta. Amateur, los películas amateurs Exacto. las nominan bastante. No es para que seas una productora, sino Sí, que... sí, sí, sí. Muy bien, ¿no? Yo te animo a que lo hagas porque al final, oye, Me encanta. todo es trabajar en lo que te gusta, ¿no? Exacto, y si, ¿sabes? Pongo esos dos mundos juntos, o sea, el detrás de las cámaras con el frente a la cámara. Tienen similitudes. Me encanta. Al final, lo importante es ser feliz con lo que haces. Sí. Bueno, dime un actor con el que no has trabajado y te gustaría trabajar. Malik Del Kati. Hemos trabajado juntos, Ujú. pero yo sin... Sin tocaros. Ajá, exacto. O sea, su escena, su interacción fue con alguien más y yo estuve como parte de la escena. Pero la verdad es que conectamos mucho en muchas cosas y después de la filmación nos fuimos a cenar con su prima a un bar y la verdad es que hubo mucha conexión y química de manera colegas. Pero te gustaría trabajar Una con persona que, ¿sabes? Con la que conecté Guay. y me cae muy bien y obviamente sé lo que es en la industria. Entonces, con él, la verdad es que con él. Hay actores con los que he querido trabajar y sucede que una productora nos pone juntos y hay otros actores con los que quiero trabajar y quieren trabajar conmigo y hacemos que suceda. O sea, Claro. es de... Bueno, si la productora no nos está juntando, nos juntamos nosotros. Claro, porque ahora ya O sea, ahora se puede, antes igual. antiguamente Exactamente, no se podía, pero ahora- exactamente. Pero bueno, sí, él. Ujú. Muy bien. Bueno, ¿y qué te gusta de ser activo y qué te gusta de ser pasivo? No censura. No, pero dile lo No, espera, estoy tratando Te golpeé. de reorganizar el pensamiento para una manera que no suene... Burda. Ajá. Bueno, ahora vamos al juego de preguntas rápidas. A ver, una película. Raise the Red Lantern. En español la sabes, porque aquí sabes que lo ven mucho en España y en España las películas en versión original se ven poco, que está mal hecho. A ver, es una película Pero- china, es totalmente arte para mí. Y bueno, es eso, o sea, es la competencia sucia entre tres mujeres por, ¿sabes? Ser la número uno, la concubina número uno. Muy bien. Es buenísima. Un actor. La veré. Brad Pitt, no sé por qué se viene a mi mente. Actriz. Julianne Moore. Wish me luck. Cantante masculino. Ricky Martin. Una mordidita de tu boquita. Canción. Confiésate ya de Jordi Méndez. Ven a déjate llevar, se te la espuma rosa.
Muy bien, venga, siguiente. No available on iTunes. A ver, esta canción. Contagion, Muse. Plato mexicano favorito. Enchiladas. Son todo un homenaje. Una ciudad para vivir para siempre. Venga, París. Dejo que te la pienses. Nunca he pensado vivir en París, pero por algo se me vino a la mente. O sea, Vale. si no, lo primero que se me viene a la mente, no lo que he pensado. Una virtud. Honestidad. Un defecto. Tuyo, claro. Necedad. ¿Qué admiras de los demás? Lealtad. ¿Qué detestas? La mentira. ¿Un vicio? Fumar. No, pues no tienes pinta de... Pues te tienes buena piel. Es maquillaje. No. Es moreno, que es mexicano. Bueno, me alegro mucho de haberte tenido en el jacuzzi y hacía tiempo que hemos hablado para esta entrevista. Y bueno, me alegro que hayas sido el primero en empezar esta sexta temporada, que hayas abierto el huevo. Qué honor. Que hayas abierto el huevo. Eso no te voy a decir lo que significa en México. Sí, ¿qué significa? Tiene algo... A ver, los huevos son los testículos en México. Ya. Pero bueno, abrir el huevo es como, no sé, romper el hielo, ¿no? Digamos. Ajá. Y algo así. Pero no, ya, qué honor, gracias. Sí, tenía muchas ganas de estar aquí. Y bueno, me encantó. Ya has estado. Ya estoy. Gracias, guapo. Así que, que le dé muchos premios, ¿vale? Que se lo merece. Gracias. Y muchos premios por él. Bueno, pero a mí de podcast ya, ¿eh? No, es lo que estaba pensando, YouTube y podcast. Claro. O sea que, a ver, ¿quiénes son los que dan? Yo voto por ti. Ilusiones también se vive. ¿Quién sabe? ¿Quién Puede sabe? ser. Ahora cuando haga la entrevista ya verás cómo va a ser. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Chao. Chao, gracias. Quieren escuchar a su estrella favorita. Todos quieren saber más de ti y de lo que has hecho en toda tu vida. El jacuzzi te hará vibrar y también te hará sudar. El jacuzzi te dará lo que nadie da.